Hola, mi nombre es María José Soto García y hoy les vendré a hablar sobre el caso Manuela versus El Salvador, que tiene mucho que ver con el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Para este caso responderé la pregunta de cómo fueron los hechos, el desarrollo interno, procedimiento ante la Interamericana y la sentencia de fondo y reparaciones y costas del caso Manuela contra El Salvador. Primeramente, el caso Manuela y otros versus El Salvador es un caso muy emblemático en el ámbito de la lucha por los derechos humanos que se dieron en América Latina, especialmente en lo que se refiere a esa violencia de género y la violación de los derechos reproductivos de las mujeres. En los hechos podemos encontrar que este caso de Manuela versus El Salvador se refiere a esa prohibición absoluta que se dio del aborto en El Salvador y su impacto en los derechos humanos que conciernen a las mujeres. Las demandantes fueron 6 mujeres salvadoreñas que denunciaron que esta prohibición violaba sus derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud, la igualdad ante la ley y sobre todo esa libertad personal, así como el derecho a no ser sometida a esas torturas y esos tratos crueles e inhumanos y también degradantes. En el desarrollo interno de esta sentencia nos damos cuenta que en el año 2011 las demandantes presentaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, argumentando que el Estado salvadoreño había llegado a violar todo tipo de sus derechos humanos al prohibir el aborto en todas circunstancias, incluso en los casos en los que haya habido violación, incesto, malformaciones fetales o inclusive riesgo para la vida o la salud de la mujer. En el año 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró admisible el caso y en el 2016 emitió su informe de fondo en el que llegó a concluir que El Salvador había violado los derechos humanos de las demandantes. Dentro del procedimiento ante la Corte Interamericana, primero en el año 2017, el caso llegó a ser elevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el año 2018, la Corte emitió su sentencia de excepciones preliminares en la que rechazó las objeciones preliminares presentadas por el Estado de El Salvador. Además, en el segundo caso, en el año 2022, la Corte emitió su sentencia de fondo, reparaciones y costas, en la que llegó a concluir que efectivamente El Salvador había violado los derechos humanos de las demandantes, donde ordenó al Estado tomar unas medidas para llegar a reparar todos esos daños sufridos por las mujeres y también para que les garantizara ese acceso a servicios de aborto terapéutico. En la sentencia que se dio de fondo y reparaciones y costas, la Corte Interamericana estableció que El Salvador había violado diversos derechos humanos de las mujeres demandantes, incluyendo ese derecho tan importante como el de la vida, el de la integridad personal, la salud, la igualdad que se debe dar ante la ley y la libertad personal, así como el derecho a no ser sometido a esas torturas y tratos crueles, inhumanos y sobre todo degradantes. Además, ordenó que al Estado salvadoreño tomara medidas para reparar todos aquellos daños sufridos por las mujeres y también para llegar a garantizar ese acceso al servicio del aborto terapéutico. La sentencia también estableció las reparaciones y costas que el Estado de El Salvador debe pagar a las demandantes. En el impacto de esta sentencia encontramos que la Corte Interamericana en el caso de Manuela versus El Salvador tiene importantes implicaciones políticas y sociales, ya que se trata de una decisión que reconoce, pero también que protege los derechos de las mujeres en el ámbito reproductivo, lo que puede contribuir a una lucha contra esa discriminación y la violencia de género en la religión. También es importante destacar de esta sentencia, en los términos políticos, la sentencia puede tener un impacto en la opinión pública
y también en esa toma de decisiones de los gobiernos y los legisladores de la región en cuanto a esas necesidades de garantizar los derechos humanos de las mujeres y también de llegar a adoptar unas políticas públicas que lleguen a promover esa igualdad de género y combatan la violencia y sobre todo esa discriminación. En resumen, esta sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Manuela versus El Salvador tiene importantes implicaciones políticas y sociales, ya que contribuye a esa lucha por los derechos de las mujeres en la región, reconociendo su derecho a poder decidir sobre su propia vida y sobre su propio cuerpo, y también puede tener un impacto en la opinión pública y en la toma de decisiones de los gobiernos y legisladores de la región en relación con esa protección de los derechos humanos de las mujeres.